Buenas tardes, Urix. ¿Cómo estás? ¿Qué onda, mi buen Deo? Creo que podemos empezar este podcast. ¿Cómo se llama? A la luz de la reflexión. A la luz de la reflexión. Bueno, queremos empezar unas pequeñas charlas acerca de cosas que tal vez la gente no ha tratado con respecto a el tema de hoy, ¿no? Que es importante. Sí, preguntas claves de cosas que a veces tenemos dos versiones, ¿no? Una versión importante y una versión que el mundo nos enseña, que la cultura, las cosas nos enseñan que a veces no es la correcta. Exactamente, y no solamente el mundo y las culturas, sino tal vez el legalismo dentro de las iglesias, ¿no? O sea, no hablo de religiosidad, sino de legalismo. Y el legalismo que muchas veces frustra el propósito que Dios quiere para tu vida dentro de las iglesias, ¿no? Y la iglesia es algo por lo que Cristo murió para que nosotros pudiésemos explotar al máximo el propósito que Dios quiere para nuestras vidas en general, darle la honra y gloria. Pero el propósito específico para nuestras vidas, ¿no? Así es, muchas veces la palabra de Dios es clara y dice que Cristo vino a darnos vida, una vida abundante, y no vimos esa vida abundante porque vivimos limitados en dos extremos muy grandes y muy cortos al mismo tiempo. Muy grandes porque son medidas, como dice el nombre, extremas, ¿no? De la vida que realmente Cristo quiere para nosotros, pero muy cortas porque tanto es como una misma moneda. Las dos son la misma moneda, pero una cara diferente. Lo que es el legalismo y el libertinaje Exactamente. son Dos cosas extremos. iguales, dos extremos, dos caras de la misma moneda. Y tal vez podemos pensarlo así si alguna vez hemos estado en esa cara de la moneda de la religiosidad extrema. Y hablo de la religiosidad extrema que se transforma de religiosidad a ese tipo de atar cargas pesadas que ni siquiera uno está dispuesto a mover con un dedo. Un dedo. A libertinaje, donde dices, vale, gorro, y hago lo que quiero y no me afecta y voy a tomar en nombre de Dios. Mientras las cosas las haga en nombre de Dios, no hay problema, ¿no? Así es, así es. Hay cosas importantes en este punto, porque hoy en día, como mencionabas al principio de las iglesias, somos el cuerpo de Cristo, ciertamente, pero hay muchas iglesias que su doctrina, su enseñanza está permitiendo esos dos extremos, ¿no? Hay muchos Exactamente. que tienen un extremo muy estricto y entristecen o contristan al Espíritu de Dios, contristando a los creyentes, ¿no? Y hay otros que tienen un espíritu muy emocional, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, como incluso apenas salió muy sonado, ¿no? Iglesias que se congregaban en día de Halloween todos disfrazados, ¿no? De cosas de Halloween, incluso unos hasta con cuernos y cosas del diablo, ¿no? Y dices, oye, ¿qué onda? ¿Está bien? Que Es para atraer gente, es para que venga más gente a las reuniones y todo eso, pero realmente es como que, ¿quién realmente va a acercarse a las iglesias? En las iglesias lo que la gente busca es acercarse al Señor, conocer a Dios a través de la palabra. Imagínate que llegas a una iglesia y de repente están haciendo esas cosas, pues mejor me voy pues al mundial a hacer eso. Pues, ajá, me voy lo a un mismo. antro, ¿no? Sí, Un antro con es un antro cristiano, un auto ¿no? cristiano, Con ¿no? reggaetón cristiano aquí para un perreo cristiano. Un trap cristiano ahí, ¿no? Realmente creo que podemos entender este concepto. Estaba leyendo la semana pasada y esta semana he estado pensando mucho en eso, en esa cuestión de la religiosidad. Porque muchas veces nosotros como creyentes, miren, lo voy a decir así, dentro de la burbuja de la iglesia que muchas veces estamos nosotros en nuestra iglesia y no vemos el panorama eh, macro de Dios mundial para poder comprender lo que sucede en el mundo, incluso del otro lado del mundo, en nuestro mismo país, en los diferentes estados en los que estamos. Muchas veces nosotros nos encerramos en nuestro mundo, ¿no? Y vivimos un mundo religioso y muchas veces le podemos decir a alguien, tú eres un religioso. ¿Por qué? ¿Por qué me dices que soy religioso? Pues porque tú lees tu Biblia todas las mañanas y eso es ser religioso. Y ya decirle a alguien que es religioso ya se vuelve un insulto. O sea, realmente el libro de Santiago habla, ¿cuál es la verdadera religión? ¿Has leído alguna vez eso? Sí, dice que la verdadera religión es visitar a las viudas y a los A huérfanos los y no huérfanos. dejar que el mundo o que las costumbres del mundo te corrompan. Exactamente, esa es la verdad. ¿Quieres practicar una verdadera religión? Es esa. Porque mira, en el concepto de religión, muchas personas practican su religión haciendo cosas para que ellos puedan acercarse a Dios. Mira, no digo que esté mal, pero si esta persona quiere hacer su devocional en la mañana todos los días y eso le ayuda a tener una comunión íntima con Dios personal, o incluso si ella decide no faltar ningún domingo a la cena del Señor, digo esto porque la iglesia donde estamos celebramos la cena del Señor todos los domingos Ujú.
Y si una persona decide no faltar ningún domingo, eres un religioso, ¿por qué no faltas los domingos? Y no sé qué, y tachan a la gente religiosa porque practica cosas que para ellos les ayuda a estar más en intimidad, en sintonía con Dios. Ese es un punto importante. Por ejemplo, hay una ligera línea. Hay cuatro conceptos aquí en ese tema, ¿no? La religiosidad, la espiritualidad, el libertinaje y el legalismo. En el caso de la religiosidad, digamos que ahí tiene dos extremos, la religiosidad sana y la religiosidad que se acaba siendo legalismo. La religiosidad sana se concentra principalmente en las actividades en la vida de un creyente. Una persona, como decías tú, que decide hacer su devocional todos los días porque es la manera en que él considera que tiene una relación profunda con Dios, haciendo su devocional solamente en las mañanas o solamente en las noches, tiene una regla. Él tiene una regla que no fue precisamente estipulada por él, sino que Dios en su corazón le dio el sentir de que así es como nutre su relación. Y él lo quiere hacer así, y lo para quiere su hacer crecimiento personal. Así es, entonces esa es la religiosidad, podemos llamarla sana, pero hay una religiosidad que es en la cual cae el insulto, que es la que la mayoría de gente utiliza para señalar en lo que voy al legalismo, que es aquella actitud que se da más a prestar más importancia a las actividades. En este caso, la religiosidad que te comentaba, la religiosidad tóxica o que acaba siendo más legalismo, es aquella religiosidad donde la persona aparta su vista de glorificar y de tener una relación con Dios y se concentra más en las actividades, en tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello, no es que tengo que leer mi Biblia, pero no lo está haciendo porque dice quiero pasar tiempo con Dios, lo está haciendo porque tengo que esto, porque si no me voy al infierno, o porque si no estoy mal con Dios, y empieza a ver más las actividades que a Dios. Sí, y con respecto a las actividades, tal vez uno podría pensar en los ministerios, ¿no? Los ministerios que empiezan a tomar más el lugar que tener tú una relación íntima con Dios, porque realmente que tú tengas una relación íntima con Dios personal, con Él, creo que es mejor a que tú estés en muchos ministerios y sin que tengas una relación personal con Él. Así es, prácticamente, pues mejor vete a trabajar 24/7 a una empresa donde te paguen, porque es lo que estás haciendo. Sí, a un ministerio donde pues, ni lo haces para honrar y gloria a Dios, solamente tal vez por cumplir o por cumplir lo que ve el ojo del hombre, que te vean, que realmente, ay, mire cómo sirve este joven, este señor, lo que sea. Y exactamente eso, la religiosidad, por ejemplo, aquí tengo un comentario que dice que es parecida al legalismo y busca resaltar la buena actitud de una persona o su vida piadosa delante de los demás y la aleja totalmente de glorificar a Dios, pues hace de ella misma un ídolo. Esa es la religiosidad tóxica, la que normalmente la gente usa para señalar a las personas que, es que eres un religioso, porque lo interpretan de esa manera. Exactamente. Porque es lo que se ve, ¿no? Hoy en día en muchos casos. Sí. Quiero decir algo, ese aplauso que di fue porque pensé que se había apagado la No, está perfecto. Oye, quiero hacer este concepto sobre religiosidad. Ves que decía que muchas veces ya tomamos la palabra religiosidad como un insulto, pero en los tiempos antiguos que te dijera que eres un religioso es algo como que algo que tú ocupas para poder acercarte a Dios. No hablo de religiones, porque la palabra religión viene incluso la palabra religar al hombre con Dios, con sus métodos y fuerzas. Pero una religiosidad justa, muchas veces cuando uno predica el evangelio, he escuchado muchas veces que dicen, en la Biblia no viene en ningún lado la palabra religión. Y vemos que realmente dice Santiago que la verdadera religión es esa, visitar a las viudas y a los huérfanos. Ahora, en los tiempos antiguos había 3 grupos religiosos, ¿sí? 3 sectas filosóficas de las cuales había los principales, los más populares y los más famosos eran los fariseos. Y eran famosos los fariseos porque tenían pleitos con Juan el Bautista y con el Señor Jesucristo. Los segundos eran los saduceos, y estos saduceos eran un poquito más, tenían ideas extrañas, no tanto como los fariseos. Un tanto más flexibles, pero igual muy alejados de la verdad. No tan flexibles, pero medio guajiros, no querían la resurrección, preguntaban a Jesús que cuántas esposas, quién iba, si tenían muchas esposas, cuál de sus esposas iba a ser su verdadera esposa en el cielo. Y vemos que la palabra de Dios dice que el matrimonio dura hasta que, ¿qué? Hasta que la muerte los separe. Sí. El otro grupo era el grupo de los esenios, ¿sí? Era los fariseos, los saduceos y los esenios. Entonces, estos grupos existieron en los tiempos de Jesús. Y el grupo de los fariseos era un grupo de un movimiento político social, religioso,
y así como una escuela de pensamiento, ¿sí? Y ellos eran muy populares porque ellos siempre estaban contra Jesús. Incluso podemos ver más al ratito lo que dice Mateo 23 acerca cómo le dice a los fariseos delante de los demás. El otro grupo era los saduceos, pero el principal grupo del cual quiero yo hablar es de los esenios, ¿sí? Eran grupos muy religiosos, totalmente extremistas. ¿No? Sí. Y por ejemplo, te tomo un poquito la palabra. Claro, dale. Como mencionabas tú en este caso, si nos podemos analizar a la luz de la Biblia, tanto a los saduceos como a los fariseos, caían en un límite de lo absurdo, ¿no? Ellos mismos se tenían que contradecir con tal de sus límites tan estrictos o de su, llamémoslo así, legalismo, que caían en un límite absurdo, ¿no? Como los saduceos preguntando acerca de la resurrección, cuando ellos no creían en eso, o los fariseos cuando les preguntaba al Señor Jesucristo, ¿no? ¿Y de quién es el bautizo de Juan? ¿De los hombres o del cielo, no? Y tampoco sabían cómo responder, porque igual caían en un absurdo de tentar a Jesús en base a sus legalismo, a sus fieles creencias, que no podían contestar realmente a la verdad. ¿Cómo le dice Jesús en el capítulo 3 de Juan a Nicodemo? ¿Eres tú maestro de la ley y no conoces esto que es básico? ¿Cómo quieres que te hable las cosas celestiales si no entiendes lo terrenal? Ahora, a lo que quiero ir, por ejemplo, te voy a decir una práctica que tenían los esenios. Aquí apunté varias, pero te voy a dar... Mira, los esenios era un grupo que se encontraba... por ellos tenemos los rollos del Mar Muerto, Sí, sí. Los escritos del Mar Muerto, y esa es una veracidad de que la Biblia realmente es un libro antiguo, realmente verídico. Sí, sí. Ahora, ellos evitaban el matrimonio porque comprendían claramente que sería el único y principal motivo de ruptura de su hermandad, porque los esenios solamente eran hombres, y los esenios en su movimiento adoptaban a niños. Y esos niños que adoptaban, dice aquí, otra práctica era excepcional de la continencia sexual. Ellos no tenían relaciones sexuales, sino que tomaban niños del pueblo judío o de los lugares donde estaban para adoctrinarlos a su creencia. Sí, para pasarles su enseñanza. Por eso en ningún sentido tomaban esposa, pues ellos decían que la mujer es criatura egoísta, extraordinariamente celosa, astuta en apurar el carácter del hombre y dominarlo con la acción persistente de sus encantos. Entonces ellos decían, ¿sabes qué? La mujer no la necesito, pero sí, no estaban en contra del matrimonio. O sea, eso era algo completamente... Decía que si ellos aceptaban una mujer, no iban a estar tan cerca de Dios como ellos quisieran estarlo. Entonces decían no estar con mujeres, pero sí estaban a favor de que los demás... en el matrimonio tenían relaciones sexuales, tuvieran hijos y los obtuvieran para poder adoctrinarlos a su secta, ¿sí? Sí, eran personas que era tanta su, llamémoslo así, su pasión o su fidelidad, que ponían estos límites o consideraban que el matrimonio los puede alejar, y Pablo lo menciona, ¿no? No estamos de acuerdo los dos en el matrimonio, es válido, y ves que Pablo decía, bueno, si alguno no se puede casar, pues bienaventurado, ¿no? O sea, está bien que se dedique de lleno al evangelio, que se dedique de lleno a la obra de Dios. ¿Por qué toco el tema de estos religiosos, tanto los fariseos, tanto los saduceos, tanto los esenios? Mira, podríamos pensar que la religión o la religiosidad es buena. ¿Podríamos pensar, te pregunto? Sí. Sí, creo que sí. Podría pensar en este aspecto porque en los tiempos antiguos, un ejemplo podría ser cuando el Imperio Romano quería meter el pensamiento filosófico de los helenistas, ¿sí? Sí. La conquista de Alejandro había tenido una base ideológica helénica, y todos los pueblos que él había conquistado, el mundo existente antiguo, todo lo que él había conquistado, él quería que todos tenían ese pensamiento helenista con tintes griegos. Tú sabes que los romanos fueron muy influenciados por la moda griega, Sí. y el pensamiento helenista era que todos los dioses, compartimos todos los dioses, todos... politeísmo, ¿no? Politeísmo. Politeísmo total. Y entonces los únicos que resistieron fueron los judíos de Palestina. Sí. Los judíos religiosos, entre ellos fariseos, saduceos, esenios que creían en Jehová, ¿sí? Ellos resistían toda esa cuestión por su religiosidad, y su religiosidad incluso los llevó a la muerte por no querer cambiar a adorar dioses ajenos, no a otros dioses. Entonces, en este punto podríamos ver que tal vez se mantuvo un poquito la creencia desde, por ejemplo, he estado viendo Génesis, Éxodo y Levítico, como Dios da su mandato a Moisés y Moisés se lo da al pueblo y el pueblo lo acepta, y hasta esa fecha todavía siguen haciendo eso, Sí. los sacrificios y todo, y llega
la filosofía helénica, querer gobernarlos, y ellos deciden no hacerlo por su religiosidad, Sí, por su práctica. en este punto podemos decir que la religiosidad conserva una parte importante. Yo creo que es más personal. Para no caer en la religiosidad tóxica o en el legalismo, exacto, es más personal. ¿Por qué? Porque muchas veces la vida personal que tú llevas con Dios, la relación personal que tú llevas con Dios no es la misma que yo llevo. Tú puedes agarrar y tener tu devocional a las 5 de la mañana y te sientes bien. A lo mejor yo, por el estilo de vida que llevo y la relación que llevo con Dios, lo considero más en las noches y durante las madrugadas. Y esa parte de la religiosidad, ¿no? El compromiso de uno con Dios para mantener nuestra relación y nuestra cercanía con Él. Pero ya cuando se empieza a cerrar a que es que esto es la pura verdad. No, como yo hago las cosas se tienen que hacer y las tienes que hacer. Y si no es así, es pecado. Es donde los fariseos y los saduceos caen en el legalismo. Exactamente. Por ejemplo, apenas hay un pastor que yo sigo en Facebook porque sus prédicas están bonitas, sí, sí, y están interesantes, y iba a hablar acerca de los tatuajes. Los tatuajes que son pecado, ¿no? Si es pecado o no es pecado, ¿no? Y entonces, ¿cuál es el versículo ese que dice que no debes de llenar tu cuerpo porque es templo del Espíritu Santo? Está en Corintios. ¿Quieres? Puedo seguirnos platicando en lo que lo busco y te lo paso. Bueno, entonces este hermano publica ese versículo que está, creo que es 1 Corintios. Ajá. Que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y entonces dice, no debes de hacer eso porque no debes de llenar tu cuerpo porque es templo del Espíritu Santo. 1 Corintios 3:16. Sí, 1 Corintios 3:16, pero no se me fue ahorita. Estamos pensando aquí. Y yo le puse, bueno, entonces, si tú quieres cuidar tanto tu cuerpo, y le escribí abajito, pues entonces no tomes ni Coca-Cola ni café. Sí, porque hace daño. Sí, exacto. Deja de terminar el punto. Me escribo abajo. Entiendo que tú eres una persona que tal vez no estudia la Biblia y que tú te hayas rayado tu cuerpo. Eso quiere decir que es pecado porque tu cuerpo es templo del Espíritu, y si tú rayaste tu cuerpo lo dañaste, porque incluso en el Antiguo Testamento, en el Levítico y los Hechos, que bla. Y yo así, wow, un discurso diciéndome que era un ignorante, que era un neófito, que bla. Y al último le pongo, no tengo ningún tatuaje, amigo, pero considero a la luz de la palabra que no es pecado. Si te basas en Levítico, en el Antiguo Testamento, entonces no veo que tú tengas una gran barba larga y los cabellos largos, ¿sí? Porque si vas a obedecer la ley, pues obedece la completa. Y te pregunto, ¿estás circuncidado? Sí. ¿Entiendes? Sí, religiosidad. No es religiosidad, es legalismo. Sí, es el absurdo de la religiosidad que se vuelve legalismo. Por ejemplo, Pablo decía, ¿no? Si para ti es pecado comer carne sacrificada a los ídolos, como en aquel tiempo de la iglesia de Corintio, no lo hagas. Pero si para ti no lo es, exacto, hazlo. O sea, en esto no influye en tu salvación. Dice Pablo, tu salvación es por Cristo y no por lo que haces. Exactamente, la circuncisión verdadera es la del corazón. Incluso Romanos 14:14 dice, yo sé y confío en el Señor que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piense que algo es inmundo, para él lo es. Y más adelante dice, pero por si tu hermano es débil en la fe, si está chiquitito, si está pequeñito, pues en amor trata de sacrificar cosas. Y mira, esa es la religiosidad verdadera, que tú por amor sacrifiques ciertas libertades que tú tienes, por amor a los demás. Sí. Yo podría hacerme un tatuaje, porque para mí no es pecado hacerme tatuaje, pero por las cosas que hago, no lo hago. Y no lo hago por mí, porque, ay, no, que vayan a pensar mal de mí o qué van a decir de mí. No me importa mucho, pero hay muchas personas a las que sí les afecta esto. Pero si yo veo a alguien que tiene un tatuaje, yo digo, pues, está padre, está bonito, ¿no? Sí. O incluso hay personas que se tatúan un versículo o un león, el león de Judá y el cordero de Esther, no sé. Pero realmente, pues, están padres. Pero yo me abstengo de hacer eso, pues, por amor a otras personas. Y muchas personas sacrifican muchas otras cosas, pues por amor a gente que tal vez les falta madurar, y siempre va a haber inmaduros que les falte madurar. Sí, ese es el punto. Por ejemplo, hay personas que, como decías tú, y bueno, en lo personal también me gustaría a veces hacer un tatuaje, pero no lo haces o no lo hacemos por las personas a las que les estás compartiendo, porque consideras que hay personas débiles en la fe que les afecta, tal vez. Que se les afecta eso, ¿no? Y para no ser de tropiezo a alguien más, simplemente decidimos no hacerlo.
Y Y luego, ojo, es una decisión. sí, No una es, no es que decisión. nos lo impongan o que queramos imponerlo a alguien más, sino es una decisión. Yo decido hacer eso. Sí, es por ejemplo la persona, a mí luego me dicen, oye, ¿y tú no tomas alcohol? Y yo, pues, me gustaría aprender a tomar vinos. No es como que, prefiera así tomar, no. Realmente me ¿Sabes qué? gusta... Terminamos este podcast Sí, aquí. terminamos este podcast, ¿no? Ah, cierto. No, es porque las personas normalmente te dicen, no, es que eres un religioso porque no tomas. Realmente no, es porque yo en lo personal sé o siento que me afecta mi relación con Dios, o siento que puedo hacer mal uso de eso, o siento que puedo incluso afectar a otras personas, porque les voy a dar un testimonio que aunque yo sé que creo en Jesucristo, yo sé que soy salvo delante de Dios, pero las otras personas van a decir, entonces la salvación en Dios puede ser tomar deliberadamente, y es donde caemos en el libertinaje. Sí, Que hay exactamente. personas que lo El interpretan, otro extremo. el otro extremo de la moneda, que las personas lo toman como de, pues ya Cristo pagó por mis pecados, pues vámonos a pecar. Es como la gente que dice, barra libre, toma lo que quieras, ¿no? La cuenta está pagada. Entonces dices, ya puedo pecar libremente porque la cuenta está pagada. No, pues no es así. No es un ticket que andas trayendo ahí que de repente, ay, sí, señor, ya saco mi ticket porque ya quiero estar en el cielo. No, no. O sea, vamos a ponerle desde ese punto de vista de que Dios nos da la libertad de hacer muchas cosas, pero una persona madura, a la luz de la palabra, es la que te va a guiar a vivir la vida de una forma correcta, de una forma ordenada en Él, no de una forma cuadrada, Sí, sí, sí. sino que tengas no un micro panorama, sino un gran panorama para que tú decidas hacer las cosas por amor a los demás, también por amor a ti mismo. Y si tú eres de amargo ánimo, dice la Biblia que pues sí tomes vino. No, ¿Sí, obviamente verdad? no, el viernes de la noche. Sí. La Biblia menciona cuando Jesucristo dice, yo soy el buen pastor, ¿no? Dice, yo he venido a darles vida y vida en abundancia. Y dice que mis ovejas me siguen, me conocen, oyen mi voz y me siguen. Y dice Exactamente. que saldrán y habrá verdes pastos, ¿no? O sea, la vida de fe, la vida cristiana, en este punto, es una vida abundante con mucha libertad de poder hacer todo. Pablo dice, todo me es lícito, todo lo puedo hacer, todo es bueno, pero no todo me conviene. Y tenemos que meditar qué nos conviene y qué no, porque todos somos diferentes. Todos tenemos un trasfondo, un pecado, un límite diferente en nuestras vidas. Que A algunos les de afectan cuidar, ¿no? otras cosas tal vez que a ti no, tú tienes otras fortalezas que otro no, otros conocimientos que otro no, y a la luz de la palabra creo que nosotros debemos entender la Biblia, conocer más de Él, para dejar de cometer ciertos pecados que a veces pecamos por ignorancia, ¿no? Sí, 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 por ignorancia y creo que a veces también por el qué dirán, ¿no? Porque el no tener un conocimiento, como decías tú, de lo que es la religiosidad, de lo que es el legalismo, incluso hay otros dos conceptos importantes como estamos hablando del libertinaje, y también quiero tocar un poquito más a fondo antes de terminar la espiritualidad. Son 4 conceptos que no tenemos bien fundamentados a veces y que hacen que las personas decidan cumplir la voluntad de los demás, ¿no? Oye, no hagas eso. Y lo dejan de hacer porque alguien más se los dijo, no porque ellos tengan su relación personal con Dios. O porque alguien se los impuso, se los estableció. Por ejemplo, aquí es donde entra la espiritualidad y es algo interesante porque, de acuerdo a este caso, a un hecho histórico, es como por eso del siglo IX y el siglo XI, donde la espiritualidad estaba basada tanto en doctrina como en reflexión teológica. Y hoy en día la espiritualidad abarca un punto mucho de, pues vamos a disfrutar de la emoción y del gozo y de la paz de Dios y soy bien espiritual, pero no cumples o no... Soy muy maduro, me voy a poner una buena. Sí. Soy muy maduro, puedo drogarme. Soy Exacto. muy maduro, puedo hacer cualquier tontería, ¿no? Y no pone en juego, o no refleja, que lo tengo apuntado, no refleja lo que conlleva una vida nueva en Cristo, ¿no? Una vida basada en la palabra de Dios. Dice, es poder conectar con la energía o la fuente de vida, como dicen muchos, yo soy bien espiritual y me gusta la espiritualidad. Empieza a hablar del evangelio y te acaban diciendo, no, yo también soy espiritual, pero estoy elevando. Sí, sacan de contexto todo porque... Exacto. Dice, pero no llevan a cabo lo que nos demanda o requiere como reflejo de una nueva vida en Cristo Jesús, que es incluso sacrificar cosas. Sacrificar cosas. En ese punto creo que debemos entender eso de cuando tú estás siendo libertino, cuando no estás actuando en amor. Uh-huh. Cuando estás haciendo las cosas sin importarte nada. A mí no me importa lo que piense. No. Detente. No es que te importe lo que piensen los demás, pero tú, ¿tienes paz en tu corazón en hacer esas cosas? ¿Te conviene hacer aquello que tú quieres hacer? Ahora, tocaste el punto de la doctrina.
La doctrina es como esta mesa donde estamos hablando, tiene las bases que son doctrina. Por ejemplo, una doctrina muy básica, que Jesucristo es Dios. Hay muchas religiones que no creen que Jesucristo sea Dios. Otra doctrina, la Trinidad de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Aunque la Biblia no lo menciona, pero hace alusiones ahí de que está el Padre, está el Espíritu y que está el Hijo, ¿no? Ahora, ¿qué es el dogma? El dogma, está la doctrina y tú pones tus dogmas por sobre la doctrina. Una vez fui a un lugar donde era pecado ir a ver un partido de fútbol a un estadio. Imagínate eso. Impresionante, demasiado. Sí. O ir a cierto lugar a hacer ciertas cosas que es pecado. Había una persona, no es que no vayas a este lugar porque no vayas, no sé, al cine, porque ahí va a haber señoritas con minifalda y con escotes y te van a hacer pecar. Yo, pues entonces tampoco voy a la playa, no voy a Veracruz, no voy a Cancún, tampoco ando en la calle o voy con los ojos vendados. No, dogmas. Incluso los fariseos tenían muchos dogmas por sobre la doctrina de Dios. Quiero leer un pasaje ya para terminar. Sí. Si me permites. Sí, adelante, es adelante. Mateo 23, dice así, voy a leer la NTV. Sí, perfecto. Entonces Jesús les dijo a las multitudes y a sus discípulos: los maestros de la ley religiosa y los fariseos son los intérpretes oficiales de la ley de Moisés. Por lo tanto, practiquen y obedezcan todo lo que os digan. ¿Sí? Sí. O sea, mira, dice la ley religiosa. Practiquen lo que les dicen. Pero no sigan su ejemplo, pues ellos no hacen lo que enseñan. Aplastan a la gente bajo el peso de las exigencias religiosas insoportables y jamás mueven un dedo para aligerar la carga. Y te das cuenta, mira, los fariseos eran tan astutos que tenían bien afilados sus pecados y de repente, ¡pum!, actuaban y la gente no se daba cuenta con sus dogmas. Sí. Y iban y hacían cosas. Incluso Jesús les dice: sepulcros blanqueados llenos de huesos de muertos. No, y ya para terminar, serpientes por el tiempo, más que nada, me he topado mucho con eso cuando he hablado con personas que llevan una religiosidad, en este caso el catolicismo, que llevan una vida de no, yo voy acá, yo hago esto, yo hago aquello, y les compartes el evangelio y te dicen como el joven rico: yo cumplo todos esos mandamientos, y no entienden la necesidad que tenemos de Cristo para salvación, que no es por nuestras obras, sino es por medio de la fe y la gracia de Dios. ¿Y tú crees realmente que eso solamente sucede en el catolicismo? No, en muchos otros lados. ¿En qué otros lados? Bueno. ¿En dónde me congrego? ¿En dónde? En todas partes sucede eso. Incluso, ¿no? Ay, solamente ahí. No, abramos los ojos y digamos, realmente hay gente religiosa que está en nuestras iglesias. Sí. Y que tenemos que ayudarles a que entiendan que, no religiosa, dogmáticas. Si fueran religiosos estarían en otro nivel. ¿Sí? O legalistas, ¿no? Legalistas. Totalmente en desacuerdo a lo que era Jesucristo. En lo que era Jesucristo. Y estaría interesante, al menos para terminar este episodio, por el tiempo, exacto, pero que para la siguiente ocasión que nos veamos, hablar acerca de las doctrinas importantes, platicarlas un poco a grandes rasgos y tal vez alguna en profundidad para cimentar bases que muchas veces no se tienen, porque hoy vamos a la iglesia y ya voy a la iglesia, leo mi Biblia, oro, pero la persona no entiende lo que son las doctrinas. Exactamente. Podemos decirle a nuestros amigos que van a ver este programa que si quieren escuchar algún tema, pónganlo en los comentarios para poder, pues, platicarlo aquí, comentarlo a la luz de la palabra de Dios. Claro, no a lo que nosotros pensamos, sino a lo que dice la Biblia. A lo que dice la Biblia realmente. Mira, tal vez no pueden ver Biblias aquí, pero las tenemos digitalmente, pero igual las andamos trayendo por acá, para los que están viendo el video y no escuchando solamente el audio. Bueno, pues fue un gusto, Brix, un gusto compartir este tiempo contigo y hasta aquí la dejamos. Órale, pues. Muchas gracias a todos y cualquier mensajito, cualquier correo o comentario lo responderemos más adelante. Nos vemos. Hasta luego.